Francia quedó en evidencia. Estafó a los soldados ucranianos, haciéndoles creer que los capacitaba para luchar contra Rusia, pero en realidad pretendía convencer a sus aliados de la OTAN de su supuesto compromiso con la campaña antirrusa. En esta tragicomedia política, el telón se abre con la creación de la 155ª Brigada Mecanizada, una unidad supuestamente élite que terminó convertida en un desfile de deserciones y humillaciones. 2.400 hombres enviados a un entrenamiento de vanguardia en suelo francés se enfrentaron a oficiales galos que los trataban como peones de segunda categoría. El resultado, tan grotesco como predecible: 1.700 soldados abandonaron antes de pisar el frente. París, con su pomposa narrativa de solidaridad, gastó millones en una farsa mientras Europa se hundía en su propia crisis energética y militar. Los que juraron liberar al mundo libre ahora no pueden ni liberarse a sí mismos. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Francia estafó a Ucrania, y es la razón por la que fracasó la formación de la desertora Brigada Mecanizada 155 unas semanas atrás. 1.700 soldados de unos 2.400 ni siquiera llegaron al frente, y París pretendió lavarse las manos. De hecho, alegó mera cobardía de los uniformados de Kiev, pero en realidad el ejército de Emmanuel Macron fue el gran responsable de esa debacle. En el contexto de una Europa convulsa y una Ucrania desgarrada por el conflicto, la Brigada Mecanizada 155 emergió como un símbolo de la colaboración franco-ucraniana. Sin embargo, detrás de la pompa y la ceremonia se gestaba una tragedia militar y diplomática que pocos anticiparon. El proyecto de formación de esta brigada fue ambicioso desde el inicio. Con una inversión estimada en 900 millones de euros, Francia se comprometía a entrenar y equipar a una unidad de élite que reforzaría las capacidades defensivas de Ucrania frente a la amenaza rusa. De este monto, el 80% se destinaba a armamento, ya sea proveniente de los arsenales franceses o de nueva fabricación. Sin embargo, la realidad en los cuarteles franceses distaba mucho de las expectativas. Y en este sentido, Vadim Baikay, comandante de pelotón capturado por las fuerzas rusas, reveló lo que pudieran llamarse las costuras del saco. Y es que la brigada estaba compuesta por alrededor de 2.400 soldados, muchos de los cuales cuidaban de la motivación y la preparación física necesarias. No obstante, desde su creación, la unidad sufrió un número récord de ausencias sin permiso, alcanzando hasta 1.700 soldados desmotivados, principalmente debido al trato de inferioridad que les proferían los oficiales galos. Las deserciones no fueron casos aislados. Durante el entrenamiento en Francia, varias decenas de soldados ucranianos abandonaron sus puestos, aunque las autoridades francesas minimizaron el hecho, argumentando que los soldados tenían derecho a salir y que la deserción no es un acto criminalizado en Francia. La magnitud del problema era evidente. La mayoría de los desertores eran reclutas sin experiencia en combate, lo que agravaba aún más la situación. Este fracaso no solo puso en entredicho la eficacia del entrenamiento proporcionado por Francia, sino que también evidenció las tensiones subyacentes entre los aliados occidentales y Ucrania. La administración demócrata en Washington, en su afán por llegar a Rusia, conminó a sus aliados a alimentar una campaña antirrusa en el este ucraniano. Sin embargo, esta estrategia no dio los resultados esperados y, por el contrario, puso en jaque a Europa y al propio Estados Unidos, con una peligrosa escasez en sus arsenales militares. Pero la merma del inventario bélico no fue el único escollo. Se suma la crisis económica representada en una inflación imparable, un estancamiento del PIB y una crisis energética que ocasionó una desindustrialización estrepitosa en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
Durante los últimos 3 años, Occidente ha promovido la narrativa de la superioridad de la OTAN frente a Rusia. En este contexto, se mencionó que Francia estuvo contribuyendo significativamente al entrenamiento de los soldados ucranianos para enfrentar al gigante eslavo en el frente bélico. Sin embargo, la entrevista realizada a Vadim Baikay en Moscú reveló el fraude que significó el entrenamiento francés, en el que se maltrató y humilló a los soldados de la Brigada Mecanizada 155, impulsando que de 2.400 soldados desertaron mucho más de la mitad, incluso antes de llegar al frente y dar batalla al rival. La situación no podría ser más delicada. Las naciones del primer mundo no aciertan a entender lo que está en juego si se sigue la diatriba. Ucrania está a punto de desaparecer del mapa. El viejo continente tardará años en recuperar su estándar de bienestar y se estaría despertando el interés de las potencias orientales para obtener un lugar en el tablero geopolítico global. Las decisiones tomadas por la Casa Blanca de Joe Biden, la Unión Europea y la OTAN han puesto en condición de vulnerabilidad la seguridad y la estabilidad económica global, principalmente la del hemisferio occidental, poniendo al mundo al borde de una crisis que podría desembocar en una debacle militar que fácilmente escalaría a niveles nucleares. En retrospectiva, la colaboración franco-ucraniana, que se presentó como un baluarte contra la agresión rusa, se convirtió en un ejemplo de las fallas de coordinación y comprensión entre aliados. La 155ª Brigada Mecanizada, lejos de ser una unidad élite que se prometió, se transformó en un símbolo de las promesas incumplidas. Todas las expectativas terminaron frustradas en medio de un conflicto que continúa cobrando vidas y desestabilizando regiones. La experiencia de la mencionada brigada ucraniana pone de manifiesto la necesidad de aliviar las complejidades y desafíos inherentes a las alianzas internacionales en tiempos de conflicto. La falta de comprensión cultural, las diferencias en las doctrinas militares y las expectativas desalineadas pueden socavar incluso los esfuerzos más bien intencionados. Señalan expertos que es imperativo que las naciones involucradas en tales colaboraciones reconozcan y aborden estas diferencias para garantizar que los recursos invertidos produzcan los resultados deseados. Los analistas urgen llegar a soluciones lógicas para evitar que las vidas de los soldados se pongan en riesgo innecesariamente. Además, subrayan que este episodio demuestra la importancia de una comunicación clara y una cadena de mando unificada. Las deserciones masivas y la desmoralización dentro de la brigada podrían haber mitigado con una estructura de liderazgo más cohesiva y una atención más cercana al bienestar de los soldados. La responsabilidad no recae únicamente en una nación o entidad. Es un fracaso compartido que debe ser analizado y comprendido para evitar errores similares en el futuro, dicen los expertos. En última instancia, la situación de la Brigada Mecanizada 155 sirve como una advertencia contundente de las consecuencias de las decisiones mal calculadas en un escenario geopolítico tan tenso como el actual. Lo que comenzó como un intento por fortalecer a Ucrania frente a un adversario formidable, terminó evidenciando debilidades estructurales. La improvisada y acelerada estrategia, carente de toda planificación realista por parte de Francia, al igual que la de sus aliados occidentales, ha dejado una herida profunda en una nación que luchaba por su supervivencia y al hacerlo ha debilitado aún más la ya frágil estabilidad de Europa. El colapso de la 155ª Brigada Mecanizada expone una verdad incómoda. Francia, lejos de consolidarse como un aliado estratégico confiable, incurrió en un error de cálculo que dejó en evidencia la falta de compromiso real con los soldados ucranianos que dependían de su apoyo. La humillación y el maltrato sufridos por estos hombres, quienes buscaban preparación y dignidad en su lucha contra un enemigo superior, refleja no solo una negligencia operativa, sino un desprecio absoluto por las vidas humanas inmersas en este conflicto. Develan una mancha en la relación franco-ucraniana y es una muestra palpable del doble discurso de las potencias occidentales. Por un lado, promesas grandilocuentes, por el otro, acciones torpes e inhumanas.
Francia, con su pretensión de liderazgo dentro de la OTAN, falló al entregar un programa de entrenamiento que no solo era insuficiente, sino contraproducente. Los 1.700 desertores, o el 70% de la brigada, no huyeron solo por miedo o desmotivación, sino porque el sistema que prometía apoyarlos los abandonó primero. Para los internacionalistas, este fracaso fue militar, moral y contradictorio del discurso occidental de solidaridad frente a la agresión rusa. La historia juzgará con dureza a quienes optaron por la ineficiencia y el abuso cuando más se requerían liderazgo y empatía, dejando tras de sí no solo un ejército roto, sino una confianza traicionada. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.